Buenas noches, nos encontramos el día de hoy en un programa más a través de la plataforma de Rimayac Streaming y el día de hoy tenemos un invitado muy importante. Nos está acompañando el ex ministro del presidente Pedro Castillo Terrones, el señor Alejandro Salas, a la cual pido unas fuertes palmas, por favor. Gracias. Bienvenido. Gracias. De igual forma nos está acompañando la compañera Zaira de su cuenta La Rojita y el hermano Joseph Soeiro y en los controles el hermano Andrés Kuntur Guamaní. Por favor, hermano, si lo pueden presentar al compañero o unas palabras al hermano Salas. Buenas noches, doctor Alejandro Salas. Buenas noches. Bueno, vamos a hacer una pequeña reseña de su vida. Él nació el 2 de mayo de 1977, como lo mencionó el compañero Carlos. Él es ex ministro de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú. También pues fue también ex ministro de Cultura, ¿no? Dicho esto, vamos a darle el pase al doctor Salas para que se presente. Yo sé, Zaira, Carlos, un gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy. Y nada, ya no por supuesto poder responder siempre todo lo que sea pertinente responder y lo que sea necesario responder. En realidad estamos acá para poder hablar con bastante amplitud, porque creo que lo más importante es que sus seguidores, la gente, pueda escuchar diversas opiniones, diversos protagonistas, ¿no?, que de una u otra manera están desfilando en el ámbito político nacional, y un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Zaira. Nada, bienvenido, Gracias. doctor, y esperamos que pueda contestar las preguntas Siempre. que vamos a hacer. Eso es todo. Listo, iniciamos con las damas, por favor. Su primera pregunta, compañera Zaira, para poder iniciar la entrevista. Bueno, doctor Salas, usted ha sido parte de un gobierno que representaba, ¿no?, la esperanza de millones de peruanos en los cuales depositamos la confianza en el presidente Pedro Castillo. Un gobierno que ha sido elegido democráticamente y ha sido atacado desde el primer día, que usted es consciente de eso, por los poderes de siempre, ¿no? Yo considero que el presidente Pedro Castillo ha sido un hombre elegido por el pueblo, sobre todo por aquellos que nunca tuvieron voz en este país. Sin embargo, también considero que muchos de los que formaron parte de su gobierno lo abandonaron en el momento más difícil. Y lamentablemente, tengo que decirlo, usted es una de esas personas. Ante ello, yo quisiera preguntarle a usted, ¿no cree que con su renuncia terminó dándole la razón a los sectores golpistas que querían sacar al presidente Pedro Castillo desde el primer día? Zaira, agradezco tu pregunta porque es sumamente importante y me permite aclarar muchas cosas. Al lado del presidente Pedro Castillo hubo gente que con buena voluntad siempre lo quiso apoyar. Yo me compré el pleito. Yo era en su gobierno quien más salía al frente a defender públicamente, no solamente su gobierno, sino la integridad humana del expresidente. Lo hice con absoluta integridad y lo hice con absoluta lealtad. Lamentablemente, cuando el presidente el 7 de diciembre lee lo que todos escuchamos que leyó, a muchos de los que lo apoyamos desde la primera línea, comprándonos y con gusto a esos enemigos que siempre le han hecho daño al país y que le siguen haciendo daño al país, nunca nos avisó. Nos dejó en una situación en la cual, como ministros de Estado, asumíamos responsabilidades no solamente constitucionales, sino también penales. Yo sabía que yo era uno de los primeros hombres más vistos y otros actores más por parte de quien en ese momento era fiscal de la Nación, por parte de los propios congresistas, tanto así que el 7 de diciembre, cuando él da el mensaje, lo primero que hacen es allanar mi ministerio. Se meten de manera directa a allanar mi ministerio con la finalidad de encontrar qué podían evidenciar para, igual, agarrarme, apresarme. Entonces, lo que yo tengo que decir es que en ese momento mi lealtad, ¿no es cierto?, que estaba con el gobierno, que estaba con el presidente, tuvo que evaluar lo que era el marco de la legalidad, mi integridad jurídica y legal, y por supuesto, cómo no, el respaldo hacia mi familia. Y ver y analizar. Es por eso que yo tuve que renunciar, porque la Constitución me obligaba a renunciar como ministro de Estado, porque si no era copartícipe de una situación que ya vemos cómo está. Lo que yo tengo que reprochar, Zaira, es, y se los digo abiertamente, yo no sé quién habrá sido,
pero aquellos miserables que le redactaron ese mensaje al presidente y se lo hicieron leer. Porque eso hizo que el presidente hoy esté preso y haya tenido que entregarle el gobierno a quien hoy nos gobierna de una manera trágica. Pedro Castillo debió aguantar y soportar lo que ese día iba a pasar en el Congreso, que era una moción de vacancia a la cual quien te hable iba a ir a defenderlo, con otros ministros de Estado. No habían los votos para vacarlo. Íbamos a defenderlo con absoluta integridad, con fortaleza. Nos habíamos preparado toda una semana para defender esa moción de vacancia y sabíamos que no tenían los votos los congresistas. Pero le hicieron un trabajo psicológico al expresidente con la finalidad de hacerlo leer ese papel, y quienes le hicieron leer ese papel hoy hacen que él esté en una prisión, pero además se le entregó el gobierno fácilmente a todos ellos, representados hoy por una persona que se dice ser presidenta, que es Dina Boluarte. Eso no hubiese pasado. Pedro Castillo seguiría siendo presidente si no hubiese leído eso que le dieron. ¿Quién se lo dio? No lo sé. Pero no es que uno abandona. Uno tiene que sopesar las situaciones y, por supuesto, ver cuál es el marco constitucional y democrático. Al expresidente Pedro Castillo le hablaba no solamente mi persona, le hablaba César Landa, el ex canciller que era expresidente del Tribunal Constitucional. Le hablaba Félix Chero, un gran abogado que fue ministro de Justicia. El mismo Roberto Sánchez le hablaba también del tema de la importancia que era dar democráticamente pelea. Y estábamos preparados para dar pelea democrática. Yo lo que puedo decir y lo que puedo reprochar es ¿por qué leyó eso? Le entregó el gobierno a Dina Boluarte. Eso no debió hacerlo nunca. Nunca, porque él seguiría siendo presidente ahorita. ¿Bajo qué contexto usted dice, doctor, de que alguien le dio ese papel? O sea, ¿usted intuye o es que de repente por ahí hay personas que le han manifestado, personas cercanas, o usted tiene alguna prueba de ello? No tengo ninguna prueba de ello, es una deducción que yo saco por criterio, porque el texto está redactado con textos muy legales, involucra temas sostiene de que han sido abogados. Involucra temas de regímenes de sección, involucra el tema de tomar instituciones constitucionales. Y yo lo conozco al expresidente Pedro Castillo porque dialogó con él y él no era muy técnico en esas frases ni en esas palabras. Es por eso que yo intuyo y deduzco que alguien le puso ese mensaje. Pero quien le puso ese mensaje, que no sé quién puede ser, porque pueden haber sido hasta externos que pudieron haberlo convencido, como internos que pudieron haberlo convencido para que lea eso. Lo único que hicieron fue entregarle el gobierno a Dina Boluarte. Y eso no se debió hacer nunca. Se debió resistir con la ley en la mano. Debimos enfrentarnos ese día a esa vacancia del Congreso que no iban a tener los votos. Y él seguiría siendo presidente. Muy bien. Bien, gracias por la pregunta. Yo creo que la persona que nos está viendo, yo creo que está sacando sus propias conclusiones y eso es muy importante. Bueno, continuando con la entrevista, doctor Salas, ¿quién era el entorno más cercano al presidente Pedro Castillo y quién era la persona que tenía mayor influencia en las decisiones que él tenía pues dentro del gobierno, como el hombre pues en su momento más digamos más poderoso por tener la investidura, ¿no? ¿Quién era la persona que influía? ¿Quién era la persona que estaba más cercana a él y pues digamos seguía los consejos de la persona? ¿Quién usted, ya que ha estado ahí, nos podría indicar, por favor? Yo se lo voy a explicar así. La teoría propia del poder, porque el poder es todo un estudio, ¿no? La teoría propia del poder involucra lo que se le llaman los anillos del poder, o sea, círculos que están alrededor del poder. El poder no es uno solo, ni se integra uno solo, ni escucha solamente a una parte con un conglomerado y alguien que lidera para que la persona que lleve el poder pueda escuchar. No hay quien represente a alguien que lleve, digamos, la consejería a alguien que ostente el poder. Y eso se da absolutamente en todo el campo de poder democrático en todo el mundo. Y el gobierno de Pedro Castillo no era la excepción. Habían, por supuesto, círculos y grupos de una u otra manera que hablaban y llevaban una voz y un punto de vista siempre. Por ejemplo, del lado interno había un grupo de ministros, como por ejemplo César Landa, Curburneo, Alejandro Salas, Félix Chero, Roberto Sánchez, que agrupábamos un petit comité, ¿no? Y estaba también Alberto Mendieta, que era asesor del expresidente,
para aconsejarlo y guiarlo dentro del marco legal, constitucional, procedimental, de cómo darle respuesta a quienes atacaban constantemente. Habían, y era por supuesto visible, otros círculos, digamos, que también estaban, digamos, agrupados, ¿no es cierto? Teníamos en ese momento, por ejemplo, a Aníbal Torres, a Bexy Chávez, a Silvana Robles, que en algún momento también se integró al gabinete por un corto tiempo. Del lado externo, de afuera, por ejemplo, había otro entorno que lideraba Iber Maraví, ¿no? A quien el presidente también escuchaba constantemente y él visitaba constantemente al presidente, que agrupaba a gente externa. Iber Maraví fue ministro del expresidente Castillo, pero después dejó de ser ministro, pero igual nunca lo dejó de escuchar. Igual él tenía acceso a Palacio de Gobierno y él iba y llevaba también sus conceptos, sus ideas, sus pensamientos. Y del lado, por ejemplo, del Congreso, él recibía mucho a Guillermo Bermejo, lo escuchaba mucho a quienes venían con Guillermo Bermejo, que era Raúl Noblecilla, que era abogado, al doctor Atencio, que también era abogado. Entonces, si te das cuenta, eran varios grupos que no estábamos todos confluidos, ¿no es cierto?, ni teníamos un representante para que lleve una voz. Cada grupo establecía sus ideas, sus pensamientos, sus estrategias y se las plasmaba al presidente. El presidente escuchaba y recibía a todos de los que te estoy mencionando porque nos consideraba gente de su confianza, ¿no es cierto? Entonces, y de ahí él sacaba sus conclusiones, ¿no? Ahora, ese es, digamos, el lado como él escuchaba, se asesoraba, ¿no? De las Fuerzas Armadas no veía yo mucha cercanía que él tenía con gente de las Fuerzas Armadas que puedan acercarse a Palacio a despachar constantemente con él, ¿no? O sea, porque un presidente se asesora de diversas materias, ¿no? Claro. Y finalmente, para terminar mi participación y darle el pase al compañero Carlos, cuando el presidente termina de dar el mensaje, usted se le acerca y le dice, no tenían los votos, o sea, ¿por qué lo hizo? ¿Bajo qué circunstancia le preguntó esa pregunta y qué respuesta tuvo usted del presidente al hacerle esa pregunta? Sí, lo que exactamente pasó, porque yo esperé que se abrieran las puertas para pedirle una explicación. Era la primera vez que cuando yo llegaba a Palacio de Gobierno el presidente no me dejaba entrar. A mí no me dejó entrar. Y hubieron imágenes que se hicieron públicas donde dice, estas salas que espere. Otras veces, cuando yo llegaba y él me convocaba de manera inmediata, el edecán me hacía pasar. Esa vez no me quiso hacer pasar. Y yo le soy sincero y se los digo y se los ratifico porque soy una persona que, digamos, expresa lo que considera que es. En algunos momentos puedo estar equivocado, en otros de pronto no, pero en ese momento era una situación muy crítica y había que tomar decisiones. Entonces, no me dejan entrar y nosotros en una sala contigua, en un salón contiguo, así como el salón que ustedes tienen ante su set contiguo, donde hay gente, había un televisor prendido. Y yo y otros ministros nos hemos enterado de lo que él estaba leyendo y el contenido de esa lectura en ese momento. No había cómo saberlo antes porque jamás compartió con nosotros una situación así. Entonces, cuando se abren las puertas, obviamente yo ingreso y trato de encontrar una explicación. Y lo que yo vi en ese momento y lo que yo escuché, yo soy un abogado que tiene estudios en Derecho Constitucional. Entonces, cuando yo veo el desarrollo del discurso que lee, veo una parte donde él habla de un régimen de excepción. El régimen de excepción es una figura constitucional que para que pueda plasmarse un régimen de excepción necesitas el acuerdo del Consejo de Ministros. Entonces yo cuando estuve escuchando dije, ¿cómo habla de un régimen de excepción si esto no ha habido una reunión en el Consejo de Ministros para plasmar esto? Claro. Entonces yo entro a reclamarle eso y le digo, como está mintiendo en el discurso y da una serie de situaciones que no eran, yo me acerco y le digo, presidente, lo que usted ha leído es un delito, le digo, ¿no? Y él es el que me responde, yo no tengo los votos en el Congreso. Y en ese momento obviamente hubo un campo de incertidumbre, de qué pasó acá, ¿no? Y opté por retirarme, ¿no? Ya opté por retirarme, por supuesto presentar mi renuncia, porque no fue algo que nunca lo conversó, no fue algo que nunca se consensó, no nos los esperábamos. O sea, quienes estábamos preparados para ir al Congreso a defender la vacancia, nos agarró en offside. O sea, ¿qué pasó acá? Entonces, había que tomar decisiones, eran momentos muy complicados, y fue así como que, digamos, se desarrolló todo, pero creo yo me ratifico en esto, ¿no? O sea, no se le debió entregar el gobierno a la derecha bruta que hoy día nos gobierna. Eso no debió hacerse. Él debería seguir siendo presidente.
y hacer su traspaso constitucional en las próximas elecciones con la banda presidencial. No debió nunca dejar el gobierno. Yo no entiendo por qué lo empujaron a hacer eso. No era el momento de hacer nada de esas situaciones, era el momento de pelear democráticamente en el Congreso. ¿Ustedes saben qué hubiese pasado si ese Congreso lo vacaba ese día? La legitimidad de Pedro Castillo hubiese sido 100 veces más de lo que es ahora. 100 veces más, porque este es un Congreso deslegitimado. No esperó él el desarrollo y creo yo que debió esperar un desarrollo, digamos, de lo que iba a ser ese día de la vacancia en el Congreso. Pero bueno, sucedieron así las cosas. Listo, compañero Alejandro Salas. Bien, acá hay 2 puntos, ¿no? Justo yo estaba viendo varias entrevistas que le han dado y quería hacerle la siguiente pregunta. Usted menciona que para dar un mensaje a la nación tenía que tener este documento, una refrendación ministerial, ¿no? La aprobación por parte de ustedes, los ministros. Para el régimen de excepción. Exacto. Sí. Bien. Ok. La pregunta es la siguiente. Para usted, ¿el presidente Pedro Castillo dio un golpe de Estado con el mensaje que dio? Porque lo que nosotros sabemos es que eso no ha sido un mensaje. Ese es uno. 2, ¿qué pasó con Dina Boluarte cuando ella decía que si se va el presidente, se va ella? Creo que usted le presentó un documento, le indicó para que pueda ella renunciar a la vicepresidenta. El 24 de noviembre. ¿Ok? Y 3, usted que es abogado, quería saber a cuántos hermanos asesinados del interior del país le ha dado la defensa. Te contesto y empiezo por la última. Por el tema de Dina Boluarte primero, ¿no? Perfecto. Efectivamente, un 24 de noviembre en el Salón Pérez de Cuéllar, reunidos todos los ministros, participa ella. Y ella le ratifica, 24 de noviembre, cerca al 7 de diciembre. Ella le ratifica a Pedro Castillo su lealtad. Entonces yo agarro y le digo, si usted está hablando de lealtad, quédese ahí sentada. Yo le voy a traer una carta de renuncia a la vicepresidencia. Si el Congreso lo vaca al presidente el 7 de diciembre, porque ya había fecha para la vacancia, nos vamos todos. Que el Congreso lance nuevas elecciones. Si al presidente se le cae un helicóptero, se le cae un avión, usted asume que el cargo y la renuncia que usted está presentando sea una renuncia con cargo a la vacancia del Congreso. Se paró y se fue. No quiso absolutamente saber nada de ese documento. Yo le dije, se lo saco ahorita y lo firma. Ahí obviamente se desenmascaró, ¿no? Claro, ella se fue manifestando como que yo le había faltado el respeto. Nada, yo traté de ser, o sea, no vamos a vivir en un mundo de hipocresías. Había que vivir con realidad. Y la realidad, si ella tenía ganas de poder, de una u otra forma, establecer el marco de lealtad que ofrecía, debía firmar ese documento. Y no lo quiso firmar. No lo quiso firmar y hoy ella está sentada en Palacio de Gobierno, abrazada, pues, por la derecha bruta y achorada que la ropa, que la protege, que la quiere, ¿no? Que la mima, ¿no? Con relación al tema de los hermanos fallecidos, no he tenido yo la oportunidad de poder tener algún tipo de conexión con ellos, me hubiese encantado, y créeme que si me hubiesen pedido ayuda en algún momento, yo con todo gusto lo hubiese hecho. Yo me he manifestado públicamente, digamos, solidarizándome con sus familias, ¿no es cierto?, y con las víctimas, en diversos medios de comunicación, y criticando lo que hizo el canciller de Dina Boluarte, que se fue a defender, ¿no es cierto?, a lo que pasaba en Venezuela y a los fallecidos en Venezuela, y se olvidaba lo que el gobierno del cual él había sido canciller, digamos, hizo. Y en esa entrevista dije, si en algo puedo ayudar a los familiares de las víctimas, acá estoy presente. No he tenido, tampoco quiero, digamos, hostigar, ni acosar, ni que las víctimas o los familiares de las víctimas sientan que uno quiere sacar un provecho político. Pero si algún día alguno de ellos me pide ayuda jurídica o legal, pues gustoso de poder brindárselas y dárselas, ¿no? O sea, no tendría ningún tipo de reparo digamos, ni mediaría alguna situación para poder hacerla. Directamente los apoyaría, ¿no? Y con relación al campo, digamos, de qué es lo que leyó el expresidente, yo ahí quiero marcarte una línea, porque creo que hay que ser respetuoso de las cosas. Yo estoy como testigo en el proceso. Entonces, entenderás que muchas veces alguna justicia politizada podrían tomar mis palabras para tratar de una u otra manera también de golpearme a mí, ¿no? Entonces, como testigo, yo declaraba en el proceso lo que les acabo de decir a ustedes, lo que he visto, lo que se dio. Yo no podría sacar una conjetura hasta que el proceso no termine de desarrollarse, porque podrían tomarlo como una situación de injerencia. Yo soy testigo,
el nuevo Código Procesal Penal establece que el testigo no debe contaminarse en el proceso con lo que es, digamos, el inculpado. Entonces, ahí yo tengo que tener mucho reparo en decirte que me tengo que inhibir de lo que es lo que el día de hoy se está, digamos, visualizando en ese proceso judicial, ¿no? No. Y te lo digo con conocimiento de causa porque soy abogado también, ¿no? Listo, tú, Alejandro. Zaira. Bien. Doctor, usted ha dicho que si Castillo no hubiera leído el discurso el 7 de diciembre, su legitimidad habría sido mayor. ¿No cree que en cambio el Congreso lo habría borrado del mapa político como ocurrió con otros presidentes vacados? No, porque hubiese tenido un pueblo que lo hubiese respaldado. Hubiese habido un pueblo que lo hubiese respaldado con mucha fuerza. Ese 7 de diciembre la gente estaba esperando que a Castillo no lo vaquen y ya empezaba a mirar cómo Castillo era una víctima de toda esta situación armada por el Congreso de la República. Castillo, cuando lee su mensaje el 7 de diciembre, tenía 33% de aprobación. Cuando yo ingreso para ser ministro con el expresidente Pedro Castillo un 1 de febrero del año 2022, le habían sacado una entrevista en CNN donde lo habían humillado. Había salido el tema de Salatiel Marrufo, había salido el tema de Canerín López, había salido el tema de Bruno Pacheco, había salido el tema de los sobrinos, el tema de Zarratea. Era un gobierno que ya estaba golpeado. Cuando yo entro habían hecho una medición, ¿no es cierto?, que hay que tenerla siempre como marco referencial. Él tenía pocos meses de gobierno, eran prácticamente 6 meses, y su aprobación estaba en 18 o 19%. Entonces, tuvo que pasar esa hecatombe esos 6 primeros meses con todos esos escándalos donde yo no fui ministro. Y después de todo ese, digamos, esos 6 meses hacia adelante se hizo un trabajo de reconstrucción que implicó que Pedro Castillo tenga que viajar por todo el Perú con los consejos descentralizados, que la oposición, que la derecha bruta y achorada dice, eso es malo, ¿por qué hicieron eso? Se morían de miedo, porque empezó a tener legitimidad Pedro Castillo en cada una de las regiones donde iba. Y ojalá todos los presidentes que vengan en el país tengan la hidalguía de visitar las regiones y llevar a sus ministros como lo hacía él. No lo van a hacer, porque seguramente no van a ser bien recibidos. Pedro Castillo era bien recibido en cada región del país. Y donde habían problemas también estaba. En Huancayo tuvimos problemas, habían paralizaciones, hubo gente manifestando, pero los ministros estuvimos ahí con él, dando la cara, poniendo el pecho, y la gente entendió que a pesar de que el gobierno sienta que hay malestar, el gobierno estaba ahí y lo entendió, y supo paralizar sus protestas. Entonces él empezó a tener una legitimidad, y ese 19% empezó a trepar. Cuando él lee el 7 de diciembre, llega al 33%. Si ese 7 de diciembre a Pedro Castillo no lo vacaban, yo te aseguro que pasaban 5 o 6 meses más y su legitimidad empezaba a llegar a 40, 45%, y su gobierno empezaba a solidificarse, empezaba a asentarse. Y obviamente él hubiese tenido en ese momento que renovar rostros también, porque nosotros como ministros en ese momento, yo se lo manifesté, no podemos ser eternos de un gobierno. Hay gente que seguramente está esperando, pero que sigan este mismo camino de consolidación. Hay momentos en los cuales uno ya tiene que descansar, oxigenarse, y creo que el próximo año, presidente, y así lo hablábamos, y son testigos muchos ministros, con su gobierno más sólido, hay que refrescar rostros, hay que refrescar cuadros, pero usted tiene que estar consolidado, tiene que estar sólido. Si él no leía eso, yo te aseguro que su consolidación iba a seguir avanzando como presidente constitucionalmente electo. Veo que usted mucho lo dice expresidente. ¿Usted considera de que ha sido vacado legalmente? Lo que pasa es que si nos ponemos a hablar, ¿no es cierto?, de que él es presidente en estos momentos, vamos a entrar en una distorsión. Ahorita tenemos una presidenta absolutamente ilegítima, que el país no la quiere, que el país no la respeta. Pero doctor, disculpe que le interrumpa, pero también no es legal Dina Boluarte. Mira, Lo han dicho representantes como Croxato, está Guido bien, Zaffaroni. y yo respeto sus posiciones. Yo soy abogado constitucionalista y lejos de cualquier apasionamiento, tengo que ser certero también con la especialidad que tengo. Entonces considera de que esos abogados son con pasión, hablan con pasión. Si no son de Perú, son... Yo respeto las posiciones de cada letrado. Ok. Ellos no han estado en los zapatos en los cuales nosotros hemos estado como exministros. No lo han estado.
Nosotros hablamos, digamos, dentro del marco, y yo hablo dentro del marco constitucional y dentro del marco de la preparación. La Constitución política habla de una sucesión constitucional. Y lamentablemente, este Congreso miserable, en vez de tratar de empujar lo que deberían ser nuevas elecciones y convocar nuevas elecciones, decirle a quien supuestamente tenía que asumir, oye, convoca nuevas elecciones porque esto no da para más, nos vamos todos, no lo hicieron. No lo hicieron. El país, por supuesto que necesita un campo democrático. Lo único que nosotros tenemos que observar es que el próximo proceso electoral no nos lo roben. De eso debemos estar atentos. Dina Boluarte no solamente va a ser anécdota, Dina Boluarte va a ser para ella y para su propia familia un recuerdo triste, porque va a terminar seguramente peor que otros expresidentes. Peor. Lo que tenemos que ahorita ser vigilantes es que no nos roben el próximo proceso electoral. Bien, Esto. retorno a la pregunta de hace un rato cuando usted dijo que usted encaró al presidente Pedro Castillo y le dijo, eso era un delito. ¿Qué le respondió el presidente Castillo textualmente? ¿Y en qué tono lo mencionó? ¿Él tenía algún plan? ¿Él tenía algún paso concreto a seguir? Pregunta número 1. Pregunta 2. ¿Usted vio, oyó alguna señal de coordinación previa con terceros? O sea, Yo sí, espérate. sí. A ver, repito, porque estaba hablando lejos del micro. ¿Usted vio o oyó alguna señal de coordinación previa con terceros, sea militares, congresistas, asesores, que permita, pues, hablar de una planificación o, en otras palabras, de algún tipo de conspiración contra el gobierno del presidente Pedro Castillo? O sea, es decir, él mismo, para que él mismo se conspire contra él mismo. Mira, Carlos, lo que él me responde, Joseph, es que no tenía los votos. O sea, cuando yo prácticamente le digo o le reclamo lo que ha hecho, me dice, no tenía los votos, es que no tengo los votos. O sea, no me dijo más porque yo en ese momento, era un momento muy crítico, por retirarme porque yo sabía que lo que había leído y como lo había leído era una situación absolutamente, digamos, endeble. O sea, era una situación que está pasando acá, ¿no? Y con relación al tema de si escuché, jamás, nunca. El día 6 de diciembre hemos estado en el Salón Grau de Palacio de Gobierno, en una reunión, hablando de todo lo que iba a ser la exposición en el Congreso de la República para la vacancia. Cada ministro que iba a intervenir le expuso al expresidente, sentado en su silla, qué temas iba a abordar, qué temas iba a expresar en el Congreso. Llegamos cada uno, en virtud de los estudios que habían hecho nuestros coordinadores parlamentarios, a ver escenarios críticos en la votación y a ver escenarios optimistas. Los escenarios optimistas alcanzaban 69 votos para la vacancia y los escenarios críticos alcanzaban 82 votos. Se necesitaban 87 votos. Entonces, ni en el crítico alcanzaban los 87 votos. Y cuando hemos tenido o hemos terminado de hablar ese 6 de diciembre a las 5 de la tarde aproximadamente, todo lo que tenía que ser para el 7 de diciembre, el presidente saca una galonera de yonque cuando le decimos que no habían los votos y brinda con nosotros. Nos sirve una copa de yonque. Acá uno estaba Benji Espinosa también, estaba César Randa, que estuvo un momento, después se retiró, y brindamos, digamos, porque habíamos contabilizado que los votos no alcanzaban para ese 7 de diciembre. Y prácticamente esa fue la última reunión que hemos tenido. Después, otro tipo de reuniones que él haya tenido y que nosotros, que éramos el grupo que iba a defender la vacancia, escuchábamos, jamás él a nosotros nunca nos habló de siquiera una idea aislada de lo que se escuchó ese día, el 7 de diciembre, con lo que leyó. Jamás. Entonces, bajo esas circunstancias te puedo decir que hasta el día de hoy el único que sabe la verdad es él, nadie más, ¿no? Ya, gracias. Listo. Doctor Salas.
Bueno, lo que hemos visto todos los peruanos es que al presidente prácticamente lo tenían sobre las cuerdas, ¿no? Tanto la prensa basura que decía que solamente iba a llegar hasta el mes de diciembre. Sabemos que en las manifestaciones hemos visto claramente que salían a marchar los pituquitos de San Borja, San Isidro en sus grandes camionetas. En buses con aire acondicionado. Con aire acondicionado, y traían con su sirvienta llevándole sus carteles, no sé si usted lo recuerda, ¿no? ¿Cómo se ha permitido que se apabulle de esta manera a un presidente elegido y representante del pueblo del Perú profundo? Bueno, y usted me dice, ¿no?, que iba a ir a representar, a defender al presidente, pero este era un tema más político, ¿no? Bueno, prácticamente el presidente no lo querían, porque como usted lo sabe y yo lo sabemos, les cobró los impuestos a estas mineras que estaban acostumbradas a no pagar, y no les entregó el dinero que estaba acostumbrada a recibir la publicidad estatal de los medios de comunicación. Entonces, el presidente sabía ya que le iba a llegar este golpe tarde o temprano, por más que quizás ustedes hagan una defensa. Había que resistir. La democracia te implica resistir. Mi formación política, desde los 17 años, yo la hice en los inicios de Somos Perú, con quien en paz descanse Alberto Andrade. Alberto Andrade era una persona que hablaba mucho de democracia, ¿no? Y siempre los cánones democráticos te van a llevar a saber resistir. Pero la preparación que yo tuve ahí me hizo conocer a muchos miserables que desde el Congreso lo señalaban a Pedro Castillo como corrupto, por ejemplo. Yo los conocía, yo sabía quiénes eran, muchos veníamos de bases municipales. Yo sabía qué fama tenía cada una o cada uno de ellos, ¿no? Una era muy conocida por cobrar por hacer zonificaciones, por ejemplo. La otra era una gran corrupta y coimera en el Callao, por ejemplo, ¿no? Entonces, sabía, digamos, el mapa. Y yo decía, estos sinvergüenzas, o sea, vienen acá a querer arrebatar un gobierno, a criticar un gobierno, ¿no es cierto? ¿Con qué moral? Y como ellos sabían varios, ¿qué es lo que pasa? Que sintieron que Pedro Castillo les dijo: con ustedes no, a ningún lado, ni a la esquina. Sintieron que perdían intereses del Estado, los cuales siempre están acostumbrados a robar. Y le marcaron, digamos, la cruz, digámoslo así, a Pedro Castillo, lo discriminaron, lo humillaron, lo insultaron. Entonces, eso de mi parte hizo que en su momento yo me tenga que comprar el pleito. Y me compré el pleito. Y como que me lo sigo comprando seguramente. Y si me tengo que volver a comprar un pleito similar, lo voy a hacer. Porque Pedro Castillo era una persona que necesitaba ayuda. Por supuesto que sí. Era una persona, nadie nace siendo o sabiendo ser presidente. Nadie. Ni siquiera el próximo presidente o presidenta que sea electo en las próximas elecciones. Nadie nace sabiendo ser presidente. Y él, cuando intenta plasmar su política de gobierno, lo quisieron aniquilar. Lo quisieron aniquilar desde antes que él asuma como presidente. Se fueron a la OEA a pedir que las elecciones se declaren nulas. En el Congreso crearon una comisión que le costó miles de soles a los peruanos y que no llegó a ninguna conclusión. Contrataron asesores, contrataron todo para tratar de sacar en esa comisión que las elecciones eran nulas. No pudieron, nunca lo hicieron. Nunca pudieron abordar a esa situación. Subieron el dólar, especularon con la canasta básica antes de que él asuma como presidente. Lo humillaron como les dio la gana. Y él estuvo ahí. Y yo le dije: presidente, toca resistir. Usted tiene que resistir. Lo que su gente espera es que resista. Usted va a salir de esto. Vamos a hacer, con la democracia en la mano, vamos a ganar este mano a mano. Va a ver, tenga usted optimismo. Apresaron a su hija. Yo lo he visto al presidente el día que lo apresan a su hija. Por supuesto, golpeado, pero en la noche se levanta y da un discurso en Palacio de Gobierno. Porque le dijimos: usted tiene que resistir. Y empezó, le aplastaron, le tocaron la familia. Lo humillaron todo lo que pudieron. Trataron de destrozarlo psicológicamente. Eso es lo que quisieron hacer con él. Y, por supuesto, hoy están contentos. Porque tienen lo que quieren. Porque ya hoy todos, inclusive el mismo Perú Libre, se ha aliado con Keiko Fujimori. Todos, porque el poder
a veces no tiene escrúpulos. Lo único que miran es qué gano en todo esto. Y se olvidan de la gente. Se olvida por quienes realmente están. Y el gobierno de Pedro Castillo, siempre he dicho, Pedro Castillo es un buen ser humano, es un gran ser humano. Yo le he visto hablar de su gente, del pueblo, con sentimiento y sin cámara, sin nadie que lo grabe, diciendo yo quiero lo mejor para mi pueblo. ¿Cómo lo hago? Apurado por querer hacerlo. Paciencia, presidente, es paso a paso. Vamos a consolidar políticas sociales que permitan llegar a quienes más lo necesitan. Era un buen ser humano. ¿Tú crees que hoy se preocupan por eso? No les importa. No les importa ver qué ministerios tienen, qué ministerios roban, qué ministerios son sus proveedores. Les importa tener ministros totalmente cuestionados. O sea, yo hasta ahora trato de hacer un recordaris. ¿A qué ministro de Pedro Castillo le sacaron un audio? Ustedes háganmelo recordar. De pronto se me está pasando alguno. De los más cuestionados, si quieren. ¿A quién le sacaron un audio como han sacado ya audios a un ministro? Y el Congreso le da soporte. A los ministros de Pedro Castillo los censuraban por estornudar. A mí nunca me censuraron. ¿Y saben por qué no me censuraron? Porque yo no me quedo callado. Porque yo le iba a cantar, así como les he dicho, cómo conozco a cada uno. Yo les dije, el día que me llamen, yo me voy a parar con este micro y les voy a decir a cada uno sus verdades. Tú sabes que te conozco, tú sabes quién eres. Llámame al Congreso, intenta censurarme para cantártela en tu cara. Y me voy así. Se morían de miedo de tenerme ahí, porque sabían que no me iba a quedar callado. Pero bueno, parte de... Zaira. Bien, bueno, doctor, escuchando lo que hice, bueno, yo creo que para mí lo que hizo el presidente Castillo, yo le digo presidente porque para mí no ha sido vacado, porque nunca hubo los votos, porque no hubo tampoco refrendación ministerial, prácticamente ha sido un hombre, como usted lo ha dicho, ¿no? Un perseguido político. Y para mí lo que hizo el presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre ha sido más que todo un acto y un gesto simbólico de dignidad, porque todos los peruanos estábamos cansados del golpe parlamentario que estaban haciendo. Y hablan del golpe supuestamente de Castillo del 7 de diciembre, pero no del golpe parlamentario que casi en 4 ocasiones han querido vacarlo sin motivo ni sin razón. Y es importante decir que el pueblo, usualmente por historia, suele recordar a los valientes, ¿no? Suelen recordar a quienes con más fuerza se rebelan que a quienes se someten a este Congreso, por ejemplo, en nuestro país. Dicho esto, le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿No cree usted que quedarse hubiera significado demostrar que había ministros conscientes de que no existía un golpe? Porque usted, al renunciar y ser uno de los primeros, considero de que muchos compatriotas se vieron totalmente decepcionados. ¿Por qué? Porque el gabinete de Pedro Castillo, el presidente, pierde prácticamente la fuerza, ¿no? Es decir, entonces prácticamente demuestra a todo el mundo de que Castillo no tenía el apoyo de su gabinete. Mira, si yo hubiese hecho lo que me estás manifestando, Zaira, salud, no estaría dándote la entrevista el día de hoy. Estaría preso, tras unas rejas. Y yo no sé si a eso se le puede llamar dignidad. ¿Sabes a qué le llamo dignidad yo? A no someterme, a no entregarme a que los adversarios me agarren, a darles frente como corresponde. Si yo hubiese seguido lo que tú me manifiestas, hoy no estuviera dándote una entrevista, hoy no podría expresarme, hoy no podría seguir batallando desde mi lado con mis ideas, con mi posición, de manera libre y transparente. Estaría preso. ¿Quién me iría a ver? Mis hijas menores de edad, seguramente mi esposa. ¿Y quién más? ¿Quién más? Entonces, hay que sopesar en la historia los momentos y las circunstancias. Yo respeto mucho tu posición y respeto mucho tu pensamiento. Y en virtud a lo que tú me manifiestas, quiero entender, por ejemplo, que si tú hubieses sido ministra, te hubieses quedado en ese momento y de pronto ahorita podrías estar detenida, presa, porque te expones a que eso pase. Y la pregunta es, ¿qué ganas con eso? ¿Qué ganas estando preso? ¿Qué ganas estando preso? Cuando la libertad es la que te permite seguir batallando por tus ideas, por tus pensamientos, el seguir dando frente. Entonces, hay muchas situaciones que se pueden dar. Yo soy muy respetuoso de absolutamente todas las ideas y pensamientos, pero yo considero que hubiese sido mejor que el presidente no entregue el gobierno. Porque lo que hizo fue entregar el gobierno, y no se lo reprocho porque él quiso hacerlo seguramente. Pero seguiríamos ahorita
en una situación en la cual no estaríamos sufriendo lo que estamos sufriendo con el actual gobierno y con el actual Congreso. Son posiciones, son posturas, pero yo te digo, de haberme quedado ahí, obviamente hubiese convalidado una situación que me hubiese llevado a prisión. Y en la vida hay que saber sopesar la legalidad, lo ilegal y sobre todo al adversario que te va a señalar, al adversario que te va a juzgar. ¿Para qué darle pista? ¿Para qué darle vida? ¿Para qué darle motivos para que terminen pisoteándote? Es importante señalar de que para ese entonces el Congreso de la República había acercado al presidente Pedro Castillo y había acercado también a la población, había limitado la cuestión de confianza. Dentro del marco legal y en ese momento cuando han estado con el presidente, me imagino, y el gabinete, evaluaron esta imposición que hizo el Congreso de la República, de qué manera, de qué otra medida, en todo caso, el presidente pudo reaccionar de manera legal. Ahora, veo que usted menciona a su familia, ¿no? ¿Le parece justo, por ejemplo, ahorita, yo lo veo a usted, que usted puso de por medio primero su familia, lo cual no está mal la familia, y como usted dice, la Constitución, su imagen, ¿no? Como abogado, se podría decir, su profesionalismo. Pero en el caso de Castillo, dejó prácticamente a su familia no está ahorita con él, es un hombre que está en cuatro paredes y sinceramente, por lo menos a mí y en todo el contexto político, el 7 de diciembre de 2022, más bien la popularidad de Castillo ha subido y más bien ahora la gente, más del 67% de peruanos está seguro de que el Congreso le dio un golpe de Estado al presidente Pedro Castillo por toda la presura que hizo el mismo Congreso de la República, ¿no? ¿Qué nos podría decir en este caso? A ver, primero, ¿qué herramientas habían? ¿Qué herramientas constitucionales habían? Si bien es cierto la cuestión de confianza, ¿no es cierto?, la habían cercado los congresistas, el día de hoy ha desaparecido la cuestión de confianza. O sea, ya no existe. Porque el Tribunal Constitucional ha sacado una resolución que dice que para que un Congreso sea disuelto, constitucionalmente, tiene que tener la voluntad de ser disuelto. O sea, el Congreso va a decir, sí, quiero que me disuelvan, disuélveme, ya me puedes disolver, te estoy esperando para que me disuelvas. Entonces ya no existe equilibrio de poderes, ya no existe cuestión de confianza. Pero sí constitucionalmente el presidente Castillo, con su Consejo de Ministros, presentó una cuestión de confianza. Aplicó también una denegatoria fáctica en una cuestión de confianza. La segunda cuestión de confianza no se encaminó constitucionalmente porque leyó el 7 de diciembre lo que leyó, pero algo adicional y que nos estamos olvidando. Cuando dice esta cuestión de confianza, ¿se refiere a lo que presentó con el doctor Aníbal Torres referente a la imposición que había hecho el Congreso de la República? Porque creo de que enviaron todavía al tribunal y el tribunal le dio la razón al Congreso. Sí, claro, ellos presentaron una porque se aplicó el silencio, se aplicó la negación fáctica, ¿no? Pero mira, esa era una herramienta, por ejemplo, constitucional, era un camino constitucional para intentar sopesar el equilibrio de poderes. Pero es algo que todos se olvidan. El 22 de noviembre se activa la Carta Democrática de las Naciones Unidas y vienen comisionados de las Naciones Unidas a ver qué estaba pasando con el Perú. ¿Quién activa la Carta Democrática? El presidente Castillo. Le dice a la OEA, dentro del marco de la activación de la Carta Democrática, están tratando de darme un golpe de Estado. Se activa la Carta Democrática y vienen los representantes de la OEA al Perú. Visitaron Palacio de Gobierno, visitaron el Congreso de la República, visitaron la Fiscalía de la Nación, empezaron y vieron que efectivamente, y sacaron inclusive un informe preliminar que ustedes lo pueden ver, y es importante leerlo, 22 de noviembre, un mes antes del 7 de diciembre, donde dicen que inclusive en el Perú existía sobre libertad de prensa y abusos sobre quien era el presidente de turno. No era una respuesta, digamos, definitiva porque señalan ellos que iba a instalarse ya una comisión permanente en el Perú el 15 de diciembre. O sea, habíamos activado el lado legal internacional para tratar de generar una contención a todo lo que existía. Y seguramente esta activación de la Carta Democrática iba de una u otra manera a sopesar todo el embate que tenía el Congreso. O sea, teníamos el tema de la cuestión de confianza constitucional establecida en el marco constitucional, que estábamos empujándola, que estábamos peleándola y que el Congreso lo lleva al Tribunal Constitucional con la finalidad de presentar, digamos, una demanda competencial, y teníamos el lado internacional activando la Carta Democrática.
Y en el camino de eso, el 7 de diciembre se lee lo que se lee. 8 días antes. Entonces, si yo te digo y me das a escoger, aguanta, resiste, porque cualquier error vas a hacer que les entregues el gobierno, o ya, pues lee, todo mal planificado, todo mal estructurado, no estás siguiendo el marco constitucional, no estás siguiendo el tema constitucional del campo de la disolución de un Congreso como establece y manda la Constitución, te va a ir mal, te van a apresar, escoge. Entonces yo creo que se dejó llevar mal. Es mi punto de vista y yo no lo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque si él hubiese seguido el marco constitucional, democrático, hubiese resistido ese día a las 2 de la tarde el tema de la vacancia, seguiría siendo presidente, no iban a tener los votos. Seguiría siendo presidente. Entonces, hoy, ¿qué le costó todo eso? Donde él está, separado de su familia, partido con su familia, y por supuesto que ha representado eso para todos nosotros como peruanos, que Dina Boluarte sea la presidenta, pues. Y eso es lo real. Y eso no debió suceder nunca. Eso nunca debió suceder. Listo. Yo sí. Sí, bueno, pregunta es con referente a lo que usted acaba de mencionar, de que no debió leer el documento, ¿no? Sí, yo creo que en cierta manera también lo que leyó, para mí en particular, así como usted tiene su posición y se respeta, para mí en particular, sí debió leerlo. Para mí sí. Para mí como persona, como andino, como hijo de campesino y hoy profesional, con mi propio esfuerzo, para mí sí debió leer porque yo creo que eso representa la voluntad popular. Todo lo que él leyó, hoy está demostrado y podemos verlo, no de manera pues simbólica, no, parcialmente, no, sino de manera contundente. Él dijo bien claro, cerremos el Congreso. El Congreso tiene pues un dígito de aprobación. El presidente Pedro Castillo dijo, reformemos el sistema judicial. Y podemos ver hoy cómo es que le dan un golpe jurídico, un golpe de Estado a Delia Espinosa. Él dijo, pues, reestructuremos todas las Fuerzas Armadas. Y hoy vemos que las Fuerzas Armadas está politizada. Entonces, yo creo que lo que el presidente Pedro Castillo lo dijo, probablemente lo dijo en un momento, no lo sabemos. Espero que en algún momento se pueda saber esta verdad. Dicho esto, va mi pregunta, ¿no? Pero antes de hacer la pregunta, le comento que cuando el penúltimo ex ministro del Interior renuncia, el general, el comandante de las Fuerzas Armadas, Gómez Latorre, lo llama y le pregunta que por qué motivo había renunciado, y eso está en Frecuencia Latina y lo puede ver en el YouTube, y ahí está, no lo han borrado y ya lo descargué, por si lo borran. Dice, Gómez Latorre lo llama al penúltimo ministro del Interior, ¿por qué renunció? Y él le responde, mi general, mi comandante, yo estoy con las Fuerzas Armadas. Y el reportero de Latina dice que eso era una señal y que esa semana, una semana antes, se reunieron todititos los altos mandos y asimismo asesorados por un abogado constitucionalista. Eso está en Frecuencia Latina. Entonces, si nosotros hablamos de que el presidente Pedro Castillo no debió leer ese documento, ¿qué cosa hacía preparándose una semana antes con abogados constitucionalistas? ¿Qué hacían las Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército y las Fuerzas la FAP reunidos con un abogado constitucionalista? Asimismo, hay que tener en cuenta también que a Dina Boluarte se le limpia, por el caso pues Apurímac, por el caso Renex, se le limpia las acusaciones constitucionales que tenía. Entonces, yo veo por un lado, las Fuerzas Armadas con su grupo, pareciera que estuvieran aparentemente conspirando, porque ahí tenía pues un abogado, que hacía un abogado de civil con los altos mandos. Por otra parte, el Dina Boluarte estaba pues bien ya la blindaron, la limpiaron, y un día antes. Asimismo también el señor Gustavo Bobbio se reúne con Lisa Quena el día 5 o 6 de diciembre, uno de esos 2 días, se reúne con Lisa Quena. Y, para terminar, Gómez Latorre, el día 6 de diciembre, en el mismo reportaje, dice que el día de mañana el presidente va a dar un comunicado. Nadie le haga caso. Yo me hago responsable. No lo obedezcan. Y algo llamado a todas las bases militares. Yo doy la cara. Yo me hago responsable. Entonces,
usted acaba de decirnos desde el inicio, yo soy abogado, yo soy constitucionalista. En ese sentido jurídico, para usted esto no es esto no es conspiración. Y para terminar, perdón, ¿por qué metía a Lisa Kena? Lisa Kena, cuando el presidente Pedro Castillo hace ese anuncio, Lisa Kena emite un tuit diciendo Pedro Castillo retrocede. Y cuando Dina Boluarte toma el poder, Lisa Kena, desde su página del Twitter, le dice, aplaudimos el nuevo gobierno de Dina Boluarte. Dicho todo este preámbulo, yo le hago la consulta. Ahorita le están acusando al presidente Pedro Castillo de conspiración. Y con todo lo relatado, que está documentado, ¿qué opina usted como abogado constitucionalista? Lo escucho. Tu pregunta es sumamente importante porque todas estas conjeturas, ¿no es cierto?, salen después de la lectura que él hace. Y te has olvidado de algo. Las Fuerzas Armadas se pronuncian después de su mensaje después de 2 horas. Haciendo vivas. No se pronuncian a los 2 minutos, no se pronuncian a los 3 minutos, no se pronuncian a través de su Twitter o ex a los 10 minutos, diciendo no vamos a hacer caso. ¿Por qué se demoraron 2 horas? Y eso es algo que yo también inmediatamente me hice la pregunta y lo hice público. ¿Por qué tuvieron que pasar 2 horas para que ellos se pronuncien respecto a lo que había sucedido? ¿Todo el mundo se moría de miedo? ¿O estaban esperando qué? Si funcionaba algo o no funcionaba algo. ¿Ah? Hubo gente que, por supuesto, y creo yo que sí es importante que se investigue, ¿no? Y a esos altos mandos habría que preguntarle, ¿por qué es después de 2 horas? Claro, ellos te pueden decir, porque tomamos la decisión en conjunto. No, señor, si usted es presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, usted puede tomar una decisión y después llamar a su Comando Conjunto. Y a los 5 minutos mandar un comunicado. No lo hicieron, no lo hicieron. Con relación al ministro que haces referencia del Interior, creo que te estás refiriendo al ministro de Defensa. Defensa, me parece. Sí, creo que te estás refiriendo al ministro de Defensa. Sí. Él renuncia creo un sábado o un domingo. Una semana antes. Un sábado o un domingo, y la lectura del expresidente es un día miércoles o jueves, si mal no recuerdo. O sea, días antes él renuncia. ¿No? Él renuncia días antes, ¿no? Entonces, nosotros, como ministros y un sector de ministros, veíamos esto como parte de lo cotidiano, o sea, los enfrentamientos que habían por un lado y por otro lado. Entonces, no tomábamos reparo en que pueda estar existiendo algo porque no teníamos contacto con nosotros, con las Fuerzas Armadas. O sea, nosotros no teníamos comunicación con las Fuerzas Armadas. Respecto de ese Twitter del general que haces mención, no sé si es el Twitter de él o de su esposa. Como la torre. No recuerdo si era el Twitter de él o de su esposa, porque creo que más se habló del Twitter de la esposa que le dice no hagas caso en horas de la mañana o algo así. Pero igual... No, le repito, en este reportaje, para más o menos contextualizar y para que se pueda entender, en este reportaje de Frecuencia Latina, el reportero de Latina, él relata y cuenta en la misma habitación de los altos mandos que Gómez Latorre un día antes hace un llamado a todas las bases militares. Pero no por Twitter, no por documento. No, hace un llamado, no por Twitter, sino hace un llamado, no sé por qué medio de comunicación, pero más no fue por Twitter, a a todas las bases militares de todo el país, indicando de que no lo obedezcan. Yo me pregunto, pero si el comandante, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente, yo no entiendo cómo es que él, un día antes, teniendo la investidura más alta del Perú, puede, pues, un subordinado, un militar, puede estar por encima del presidente, cuando el poder civil tiene que estar, pues, yo considero para mí, tiene que estar, digamos, no por encima del poder civil, al contrario, el poder civil tiene ese poder para mí, el poder, digamos, sobre el poder militar. Pero un punto más que, antes de pasar a mi compañero, y para que usted también lo responda, también hay una parte policial, y eso es muy importante que muchos no lo tocan, ningún medio de alternativo que no lo tocan. Hay una parte policial que yo lo tengo, y esa parte policial indica que a la 1:42 de la tarde el presidente Pedro Castillo es tomado prácticamente como rehén. Lo apuntaron con un fusil de largo alcance, 1:42. Y en el juicio, la señora Marta Moyano, cuando le hacen la pregunta, los jueces provisionales, ¿a qué hora lo vacaron al presidente? Bueno, lo vacaron 8 minutos después. 1:50 de la tarde. La pregunta es, en ese lapso de 8 minutos, el presidente tenía la investidura
más alta del país es un presidente. Yo le pregunto, como constitucionalista, ¿qué ocurre en este caso? ¿Quién es el que cometió el delito de rebelión? ¿Quién es el que cometió el delito de conspiración y sedición contra un presidente elegido? Mira, dentro del marco constitucional, el Congreso no siguió el procedimiento Claro. que debió seguir dentro del propio reglamento del Congreso y la Constitución para vacar a un presidente. Claro. Perdón, para apresar a un presidente. Lo apresaron siendo él todavía presidente y sin haber sido vacado, sin haberle levantado el antejuicio. Siguieron mal. Con su inmunidad. ¿Qué es lo que ha establecido el Poder Judicial en el desarrollo de esta pregunta que tú manifiestas? Porque judicialmente se ha hecho esta interrogante. Dicen, no, lo que pasa es que esta es una situación sui generis, dice el Poder Judicial, ¿no? Se ha actuado, y lo apuntaron efectivamente con una pistola, ¿no? Lo apuntaron con una pistola de largo alcance. A él y a su memoria. Se ha actuado porque ha habido un tema de flagrancia, ¿no? ¿No? O sea, es lo que inclusive el juez supremo ha determinado respecto del por qué se tomó el procedimiento en ese momento de apresarlo. Y creo que eso es de público conocimiento. Disculpe, pero disculpe que le interrumpa, discúlpeme, lo digo sinceramente como un hombre sincero. No, está bien, claro. Cuando usted dice flagrancia, Yo no lo digo. Te estoy explicando Ah, ya, ya, que ya. esa discusión, que tú muy bien la has Ya, formulado, porque- la han llevado y lo que ha interpretado... Yo te estoy dando mi interpretación. Que Ya. hubo un mal procedimiento para vacarlo, para apresarlo porque no hubo antejuicio. Y eso se estableció en el reglamento del Congreso y en la Constitución. Hubo un mal procedimiento. Sí. Ahora, ante ese mal procedimiento, ¿cómo lo ha interpretado el sistema de justicia? Que es una situación sui generis, que nunca se había presentado, único en su caso. y que, exactamente, y que se evidencia un tema de flagrancia y justifican todo ese salto de procedimientos constitucionales ¿Cómo? por la flagrancia. Bien, ¿no? cuando usted O sea, dice... te estoy detallando lo que ha pasado, ¿no? Sí, lo entiendo, pero creo que lo poco que leemos con referente a la flagrancia es cuando hay un delito. No puede existir flagrancia si no hay delito. Y usted es abogado constitucionalista y usted lo sabe. Es decir, si el presidente Pedro Castillo hasta hoy no se demostró que cometió el delito de rebelión y ahora se están adicionando un punto que es el delito de conspiración, entonces, ¿cómo puede existir flagrancia si hasta ahora no se ha demostrado el delito de rebelión? Entonces, no existiría la flagrancia. Entonces, no sé por qué los jueces meten la flagrancia. Flagrancia es cuando el policía está parado de eterno o está ahí y ve a un ladrón y le arrancha la flagrancia. Porque es un delito. Lo ha pescado con las manos en la masa que ha cometido un delito, que ha robado un celular. Pero ¿en qué delito es el que cometió el presidente Pedro Castillo si hasta el día de hoy, sesión 62, no se ha demostrado ningún tipo de delito? Pasaron todos los altos militares, pasaron los congresistas. Nadie demuestra de que existe pues el delito de rebelión. ¿Dónde está la flagrancia? No existe. Mira, y está bien lo que manifiestas y digamos con la posición en la cual la plasmas, ¿no? Yo creo que el mejor amigo de todas estas situaciones va a ser el tiempo dilucida, ¿ya? Y la pregunta jurídica que te haces, yo estoy totalmente seguro que va a ser respondida por la justicia. No de pronto la justicia nacional, de pronto no, porque terminada la justicia nacional, queda la justicia supranacional, ¿ya? Y el presidente tiene abogados extranjeros, internacionales, que conocen el sistema de derechos humanos. El tiempo va a saber esclarecer esta situación, que con justa razón te la preguntas. Y el tiempo responderá, ¿no es cierto? Y la jurisprudencia de nuestro país sabrá determinar este campo de situaciones dentro del marco constitucional, dónde es el límite del delito y dónde no es delito. Esto se está desarrollando. Recordemos algo, el proceso judicial de Pedro Castillo es un proceso judicial en primera instancia. O sea, lo que se vaya a determinar en este proceso judicial es primera instancia. Queda una segunda instancia, queda nulidad para la Corte Suprema y después queda la vía supranacional. Entonces, hay que ser paciente en política, en democracia y en la vida. El tiempo siempre pone las cosas en su lugar y la historia así lo ha comentado. Así que hay que saber ser pacientes, porque estoy seguro que la justicia va a llegar. No sé si en la vía nacional o en la vía internacional, pero ahí lo que se determine, yo creo que vamos a poder ya hablar todos respecto de la base de una verdad. Si a mí me dicen si yo confío en la justicia supranacional, de la cual este gobierno, de la cual el Congreso se quiere retirar, yo sí confío en la justicia supranacional. Yo sí considero que
La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una garantía para todos los ciudadanos del Perú que sientan afectados sus derechos fundamentales. Y el artículo 205 de la Constitución nos da esa posibilidad. Hay que cuidar eso también. No hay que distraernos, porque lo que quieren es sacarnos de ahí. ¿Para qué? Para volvernos en una anarquía, donde manejen todo internamente y nos castiguen a todos con una justicia absolutamente sesgada. Listo. En muchas oportunidades, ¿no? Bien, compañeros, por el tiempo que ya nos hemos pasado, cada uno de nosotros va a hacer una pregunta para poder darle las gracias, porque la verdad que nos hemos pasado más de la hora. Y también cada uno pase por una pregunta. A ver, ya, yo. Sí, adelante. Ya, doctor Salas, la pregunta es la siguiente. Le voy a mencionar unos nombres y si usted quiere con una palabra o me lo explica. Primer nombre, ¿qué representa para usted Pedro Castillo Terrones? Gratitud. Me permitió servir al país. Segundo, Bexy Chávez Chino. Ex ministra. Dina Boluarte. Traición. Vizcarra. Amigo. El pueblo de Puno. Reivindicación. Esto es todo. Muchas gracias, doctor Salas. Bien, vamos a hacer una pregunta del público. A ver, compañeros, ¿nos podrías...? Claro, aquí somos democráticos y también hacemos para la participación. Antes teníamos, aló, pueblo habla. A ver, Adelante, lo va a compañero. leer el compañero. Público pregunta, Lo fuerte, lo fuerte. ¿cómo puede estar seguro de que no habían los votos cuando ya el partido de Cerrón ya se había unido también con toda la oposición? Entonces, ¿cómo se puede estar tan seguro de que no completaron los votos? Porque, y la pregunta es sumamente importante, porque a nivel de cada ministerio tenemos oficinas de coordinaciones parlamentarias, y el partido de Vladimir Cerrón estaba partido, valga la redundancia, estaban divididos entre ellos, ¿ok? O sea, no estaban unificados. Entonces, había una parte que respaldaba al presidente Pedro Castillo y que no iban a votar a favor de la vacancia, ¿no? Y ese número era un número, digamos, significativo que iba a permitir sostener al presidente y que ese día no lo vaquen. Ok. Yo sé. Tu última pregunta. ¿Ya te hice también? Ya. Sí. Mi última pregunta, en primer lugar, agradecerle A ustedes. doctor Fernando Salas, Alejandro Salas, y esperamos que nos ha quedado un montón de preguntas. La compañera Zaira tiene por lo menos un rol de 100 preguntas, de las cuales los reduce a la mitad, pero ella elabora, es una persona que, digamos, muy acuciosa, muy minuciosa, ¿no? De Dios. Pero felizmente el tiempo apremia y por todas las manifestaciones que están ocurriendo alrededor, nosotros tenemos que, digamos, ponernos a salvaguardar nuestras vidas. Muchas veces nuestra familia no quiere que nos acerquemos, en el caso mío, por ejemplo, a la Centro de Lima, cuando ocurren estos hechos. Igual le agradecemos de todo corazón, esperemos que por favor vuelva en una otra oportunidad. Aquí nosotros lo tratamos con bastante respeto, respetamos su opinión, jamás podemos ponernos en contra, todo lo contrario, ¿no? Y espero que compartan este video en el momento que lo vean, compañeros. Todas las preguntas que le hemos hecho ha sido pues para esclarecer y para que ustedes lo tengan pues en cuenta. Dicho esto, termino con mi pregunta, ¿no? Doctor Salas, ¿con qué partido usted va a postular? Y si es esto, ¿con qué partido se va a postular? ¿Y por qué considera usted que este partido va a dar la talla? Gracias por la pregunta. Primero para mí las gracias a ustedes por haberme invitado. Es parte de la democracia poder escucharnos siempre, y creo que el público, ustedes también escuchen otras voces y otras versiones, ellos sabrán sacar siempre sus conclusiones, ¿no? Y creo que eso es importante. Con relación a... Yo participo en el partido político Perú Primero. Me preguntaste por Martín Vizcarra y te respondí que es amigo. Nos hicimos amigos en la anterior campaña, digamos, de elecciones generales, en donde él postuló al Congreso y yo también. Obviamente yo soy militante de Perú Primero. ¿Y por qué militante de Perú Primero? Porque he encontrado al llamado, ¿no es cierto?, y a la posibilidad de Martín Vizcarra llamarme y decirme: Alejandro, acá están las puertas abiertas, sigue haciendo política, ven, vamos a trabajar juntos lo que necesita el país. Porque Martín Vizcarra se enfrentó a los mismos miserables que se enfrentó Pedro Castillo. Y por supuesto yo también me enfrenté con ellos muchas veces. Entonces he encontrado con Martín Vizcarra una trinchera política
que me permite seguir expresando mi voz y mi molestia respecto a lo que vienen haciendo con el país. Que seguramente en otro partido político no lo hubiese hecho en la medida que lo estoy haciendo con él. Martín Vizcarra es un perseguido político. Le han quitado la posibilidad de ser militante de su partido, no puede ser presidente del partido que fundó, lo han inhabilitado 3 veces, no solamente lo pusieron preso en Barbadillo, sino lo expusieron al peligro, llevándolo a un penal, digamos, sí, o sea, una situación que él ha sabido resistir, como resiste seguramente Pedro Castillo. Entonces, encuentro una identificación y la gente, mucha de la gente, algunas, pero mucha gente, que se identifica con Pedro Castillo, identifica también la causa de Martín Vizcarra, como personas que están siendo perseguidas políticas. Y el mismo Pedro Castillo en Barbadillo, y eso me lo contó Martín Vizcarra, sí, le mandó una bolsa de frutas. Frazada también, ¿no? Y fue la gratitud, y esa fue la palabra de Castillo, esta es mi gratitud porque estás con el pueblo. Dentro de esa línea, ¿usted cree que podría existir una alianza no de manera directa, sino de una manera indirecta con Martín Vizcarra y Pedro Castillo para hacer una fuerza frente a ese grupo de 43 partidos, que casi la mitad de ellos, o más inclusive, creo que el 60%, pertenece pues a esa organización, para mí, criminal, de usted ya sabe de qué partido me refiero? A Fuerza Popular. Hay que gritarlo. Podría. Claro. Ojalá, mira, sería ellos tienen muchas coincidencias. Hay muchas coincidencias que en la práctica se dan y ojalá que así sea. Yo creo que los pueblos que a ellos lo siguen son de mucha fuerza, ¿no? Ojalá que se dé. Yo no, en Martín Vizcarra, yo no encuentro la puerta cerrada, por el contrario, abierta por los dos lados. O sea, y ojalá que se pueda plasmar, ¿no? Bueno, sería importante también que le pueda extender y que pueda participar en ese conversatorio Martín Vizcarra. Claro, si usted... le puedo decir, claro que sí. Ah, genial, claro que sí. doctor Salas. Zaira. Bien, bueno, doctor, le agradecemos haber estado el día de hoy en el canal de Arrimayacta, también abrir el espacio en mi canal de Rojita TV, que han quedado muchas preguntas por hacerle, así que espero tenerlo en mi canal, a pedido de todo mi público que me está escribiendo en el canal de YouTube. Y nada, decirle a mi público que me está viendo de que nosotros hemos estado en las marchas antes de venir aquí a conversar con usted en esta entrevista. Me consta. De aquí estamos nuevamente trasladándonos. Canal Rojita TV va a seguir transmitiendo las marchas, las movilizaciones que está viendo ahorita en este momento aquí. Nada, doctor, muchísimas gracias y nada, la invitación está abierta. Gracias. Doctor Salas, muchas gracias por estar aquí presente. Tiene las puertas abiertas cuando usted guste. Y bueno, esperamos que pueda haber esta unidad, ¿no?, dentro del partido que usted está actualmente con el presidente Pedro Castillo y ese frente que se ha formado. Esperamos verlo y sería importante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Despídase, por favor, de todos los muchas gracias a ustedes, a cada uno de ustedes. Sigan mirando, escuchando y viendo ese importante programa que seguramente lleva muchas voces que los van a poder sacar a ustedes de muchas dudas y, por supuesto, sacar sus propias conclusiones. El país necesita democracia, necesita ciudadanos fuertes y creo que mientras que las voces no se apaguen, porque lo que no podemos permitir es que nos apaguen las voces. Mientras que las voces no se apaguen, podemos siempre vivir en un país con esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Bravo. Un aplauso para el doctor. Córtalo, Miguelito. Excelente, gracias por responder. Hermano, no, ¿por qué? Por favor, gracias a ustedes. Gracias a usted por venir y dar esa premura, ¿no? De tener transmisión. No se preocupe. El primerito, ¿no? Acá. De tener transmisión. De tener transmisión, donde está azul. Inferior derecho. Ajá, ahí está, el primerito. Ajá.